Bueno, pues como pone aquí, bienvenidos al taller de análisis fílmico. Voy a tratar de contaros en este vídeo de manera muy sintética en qué ha consistido el proyecto de gamificación que he realizado en mi asignatura. La mejor manera de verlo creo que es a través de un vídeo en donde os muestro mi campus virtual. Quizá la parte fundamental de este proyecto es, digamos, la parte que no se ve, que tiene que ver con cómo se piensa la asignatura y cómo se estructura dentro del espacio del campus virtual. Esa parte requiere, digamos, un tiempo de dedicación previo muy importante en donde el profesor tiene que ver no solo evaluar el contenido que puede gamificar, sino sobre todo el cómo se puede hacer, ¿no? Es decir, cómo se puede trasladar eso dentro del espacio de trabajo del campus virtual. Entonces, bueno, pues veis que aquí lo que es la bienvenida, la parte inicial que tenemos todos en el campus, que es esa bienvenida al curso y la presentación, pues yo ya a partir de ahí ya empecé desde el principio a utilizar una estética del mundo de Harry Potter y de ese universo, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya así era una manera de introducir al alumno dentro de lo que yo quería trabajar, ¿no? En la asignatura. Veis aquí en la parte de la presentación que Hagrid ya nos saluda, pero también nos avisa de que tiene un documento que es importante consultar. Tenía mi guía docente y sobre todo estaba la parte del test de las casas de Hogwarts, que es un test que realicé a través de un Kahoot, que el alumno tenía que realizar para saber en qué casa iba a estar todo el curso, ¿no? Cuál era la casa que le correspondía. Pues bueno, este era el primer espacio, digamos, de introducción a la asignatura y que, digamos, servía para que el alumno entrara ya dentro del ámbito de la gamificación. Y luego a partir de ahí vais a ver cómo yo estructuré el campus siguiendo una dinámica un poco de los espacios reconocibles dentro del mundo de Harry Potter, ¿no? Entonces aquí veis también que justo lo que aparece después es lo que yo llamé la biblioteca prohibida. La biblioteca prohibida, que no es más que un espacio de consulta, enlaces de interés, documentos, blogs, revistas de cine, anuarios, es decir, cualquier enlace que al alumno le podía servir para poder consultar y saber cosas de la materia, ¿no? Relacionadas con la asignatura. Entonces, pues bueno, todos esos enlaces los metí dentro de lo que yo consideré que era el espacio de la biblioteca prohibida, ¿no? Con lo cual el alumno los tenía aquí y podía consultarlos siempre que quisiera. Debajo de eso está la parte del repaso, que digamos que era como una parte añadida aquí, que es donde aparecen documentos que el alumno puede consultar a lo mejor de cosas que se han visto en otras asignaturas o en otros cursos anteriores y que ahora tiene que refrescar para poder hacer el trabajo de la asignatura. Y luego justo después está la parte de la gamificación, ¿vale? Es esta parte de aquí en donde el alumno encuentra, digamos, la documentación esencial para saber de qué va esto. Está muy bien que nosotros nos planteemos hacer cosas como esto, pues como gamificar, pero el alumno tiene que saber muy bien, tiene que tener muy claro en qué consiste este proyecto, ¿no? Tiene que saber qué normas rigen aquí dentro, tiene que saber qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, cuándo tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, digamos que todas estas cuestiones tienen que quedar claras para el alumno y no solo eso, tienen que estar permanentes en un espacio, en un lugar en donde el alumno siempre que quiera pueda ir ahí y pueda consultarlo para resolver las dudas que le hayan surgido acerca de cualquier cosa que tenga que ver con el proyecto de gamificación. Con lo cual, el documento de las normas del juego es fundamental. Ahí hay que ser muy claros y hay que indicar qué cosas tiene que hacer el alumno y cómo puede ir participando a lo largo del curso. Mientras mantuvimos la docencia presencial, teníamos en el aula un cartel muy grande que yo preparé en donde estaban estas mismas normas, ¿no? Puesto en bonito y demás, y estaba allí fijo. También estaban unos banderines que yo había creado, pues bueno, estaba muy tuneada el aula, estaba muy chula, ¿no? Para que el alumno, según entrara en el aula, digamos que ya entrara dentro de este universo. Pero cuando tuvimos que trasladar todo esto al campo online, pues lo que hicimos, pues nada, simplemente era esto mismo, llevarlo aquí, ¿no? Y adaptarlo. La verdad que no fue complicado. Con lo cual, pues es un espacio, digamos, para aclarar cualquier tipo de duda y donde el alumno puede encontrar todas las actividades que tiene que hacer, todos los logros, todas las misiones, todas las pruebas están aquí, explicadas, desde el principio del curso, ¿vale? Esto está abierto y creado desde el inicio del curso, ¿vale? Después el siguiente espacio es lo que yo llamé el gran comedor. El gran comedor
Pues claro, es que es como su nombre indica, ¿no? Es el lugar de celebración, con lo cual era el espacio, digamos, idóneo para que el alumno pudiera consultar los rankings que se iban generando a lo largo de todo el proceso, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues veis, ahora justo lo que está es el último ranking del curso, con lo cual pues yo iba subiendo aquí todas las clasificaciones a lo largo del curso, pues para que el alumno pudiera ver su progreso, tanto a nivel personal, en donde salía, como veis aquí, son puntos de experiencia, nunca salen las calificaciones de los alumnos. Esto era importante también. Lo que el alumno veía siempre era la traducción de sus calificaciones en puntos de experiencia, ¿no? Y entonces aquí podía ver qué puntos tenía, y también no solo a nivel individual, sino a nivel de las casas, ¿no? Es decir, cómo iba su casa con respecto al resto, ¿no? Los puntos que iban obteniendo a nivel individual se sumaban también luego a nivel de las casas, ¿no? Con lo cual ahí estaban todos los rankings, y era en nuestra parte del gran comedor, digamos, que era esa parte para ir viendo el progreso. El siguiente espacio es lo que yo llamé la sala de los menesteres. La sala de los menesteres, que pues es esa sala un poco de reposo, es una sala en donde el alumno puede pensar acerca de su participación y puede ver qué es lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Con lo cual, en esta sala de los menesteres lo que había era una carpeta con las actividades del curso. El alumno podía ver qué actividades había hecho y qué actividades a lo mejor tenía pendientes, ¿no? Para, digamos, que centrarse un poco dentro de la asignatura. El siguiente espacio es lo que yo llamé el profeta, que no son otra cosa que las herramientas de comunicación. Es decir, cómo nos comunicábamos entre nosotros, pues a través de los foros, a través de los anuncios y a través de las sesiones de videoconferencia, ¿no? Entonces, pues esas tres cosas estaban en lo que yo llamé el profeta, ¿no? Este espacio de comunicación. Entonces, pues bueno, aquí podéis ver dentro de los foros, por ejemplo, yo creé 2 foros. Uno se llamaba Cómo aprobar sin recurrir a maldiciones imperdonables, que tiene 127 entradas, ¿vale? Publicaciones en total, y luego había otro foro que era el de análisis, cine, narrativa y otras cuestiones mágicas, que tenía 77 entradas, ¿no? Esto os da una idea, suman más de 200, os da una idea del nivel de participación que ha habido en la asignatura. Es cierto que al principio a los alumnos les costaba entrar en los foros y participar, pero a medida que fueron ganando confianza y sobre todo que vieron que resultaba muy útil, ¿no? el que se comunicaran entre ellos aquí dentro, pues esto empezó a crecer de manera exponencial, ¿no? Y entonces empezaron a crearse aquí hilos de conversación, secuencias, se iban consultando unos a otros y respondiendo a las dudas unos a otros, se iban proponiendo y dando ayuda, ¿no? Entonces incluso se iban picando entre casas, ¿no? Con lo cual fue muy interesante ver cómo los alumnos fueron trabajando aquí, ¿no? Ha sido muy interesante ver este proceso de trabajo a nivel de comunicación, ¿no? Y luego pues ya una vez que todas estas herramientas, digamos, un poco para moverse en la asignatura, luego estaba, digamos, la parte más convencional, que es lo que yo llamé el pensadero, ¿no? Que es el contenido de la asignatura. Entonces yo mi asignatura la tengo dividida en 3 módulos, y luego dentro de cada módulo pues sus unidades didácticas, ¿no? Pues entonces aquí, dentro de cada unidad didáctica, pues estaban sus documentos, las cosas que vamos a ver en clase, enlaces a veces, pues yo qué sé, de vídeos que vamos a ver y demás. Bueno, pues todo lo que era, digamos, a nivel, la parte más convencional, ¿no? Del campus virtual. Bueno, pues yo lo llamé el pensadero. Y por último, el mapa del merodeador, que era este último espacio al final del campus, en donde lo que aparecían eran enlaces a trabajos realizados por compañeros en otros cursos anteriores y que servían un poco como lugar de consulta también para los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí abajo teníamos estos trabajos, estos ejemplos, pues yo que sé, aquí podían encontrar un poco modelos de actividades que se pedían en la asignatura o de trabajos finales, ¿no? Entonces, digamos que era ese espacio un poco para que el alumno buceara por ahí y pudiera ver qué se había hecho antes y cómo se había hecho antes, ¿no? Críticas de películas, ejemplos de fichas filmográficas. Bueno, pues esto era un poco el mapa del merodeador, un lugar para perderse, pero también para encontrarse. Y ya está, esto ha sido un poco todo mi campus virtual de este año. Espero que os haya gustado.